Buenas tardes, mi nombre es Perla Valdés, soy estudiante de la licenciatura en Historia en la Universidad de Sonora, en el campus Hermosillo. Nosotros los estudiantes del tercer semestre llevamos una materia que se llama de la Revolución Francesa a la Primera Guerra Mundial, que es impartida por el profe Giram. Eh, nuestra segunda actividad para la materia fue hacer una reseña crítica. Este no va a ser un video muy largo. La reseña es de una película francesa llamada Germinal, que es de 1993. Esta, esta película nos retrata la vida de unos obreros, de unos mineros que trabajaban en unas condiciones muy malas para una, para una minera que era propiedad de unos burgueses que también aparecen mucho en la película y por los cuales se ve mucho el contraste entre la vida de los mineros, de los obreros, y la vida de los dueños, los que estaban en cargo y los jefes de los personajes principales. Esta película se desarrolla en el contexto de la Francia de finales del siglo XIX, cuando está en auge la revolución industrial. Como quien sabe, la revolución industrial fue un movimiento en el que la producción en masa empezó a ser explotada a más no poder. Antes de eso, o sea, las cosas se producían pues no tanto de manera artesanal, pero sí no era tan exigente este tipo de producción que ahora, como es ahora, pues fue con la revolución industrial que se empezó a hacer una explotación muy fuerte de los obreros, de la clase obrera, que trabajaban para industrias, para fábricas, para minas en este caso, y trabajaban pues bajo unas condiciones bastante precarias que hoy día nos parecerían inhumanas. Sin embargo, en aquel entonces pues no había tanta, ¿cómo decirlo? No había tanta conciencia sobre lo que las personas necesitaban, sobre sus derechos como trabajadores, como quien dice un salario de 8 horas, un salario mínimo eh, y también un máximo de horas de trabajo de 8 horas, pues, por ejemplo. En estos casos no eran así, o sea, la gente trabajaba pues hasta estarse casi muriendo, ¿no? Eh, es como que se ve mucho en la película las condiciones en las que trabajaban, en cómo se están ahogando, en cómo tienen muchísimos problemas de salud, sobre todo por las vías respiratorias. Y, y pues las personas no deberían de trabajar en ese tipo de condiciones y no deberían de trabajar con tanta exigencia como en la película, o sea, porque no solamente eran las condiciones de trabajo y los problemas de salud que tenían, o sea, sino que también, pues también les pagaban muy mal, o sea, mucho de lo que se ve en esta película es cómo las personas recibían un salario tan mísero que tenían que pedir fiado para que en las tiendas a las que iban para poder alimentar a sus hijos todos los días, que pues que era una situación horrible, o sea, una escena que me recuerdo mucho de la película es que está un montón de señoras que van a pedirle al dueño de la tienda principal que si les fía otra vez el pan para alimentar a sus familias. Pero el señor les dice que no, que ya es el colmo, que ya les fió demasiadas cosas y no, pues prácticamente las corre del lugar a las fuerzas. O sea, pero al final de la película, algo que me gustó mucho fue que pues los obreros se hartaron de que no les dieran las condiciones de trabajo que ellos querían, no les subieran el salario a algo un poquito más decente para que pudieran sobrevivir en el día a día. Así que se hartan y empiezan a rematar pues, con las minas y con los trabajadores de ahí, con todos con los que tenían un coraje muy fuerte pues por estar viviendo en esas condiciones, o sea, por estar sufriendo hambre, por la huelga en la que estaban, por verse obligados a llegar a tales extremos solo para poder llevar el pan a la mesa. Y, y pues algo que pasa aquí es que, por ejemplo, al dueño de la tienda lo terminan, bueno, se muere por un accidente, pero se vengan con su cadáver y todo, precisamente porque tenían mucho coraje a las injusticias que vivían.
Todo esto de la película, o sea, es importante porque precisamente este enojo, esta desesperación que sufren los personajes principales por no poder conseguir algo tan básico como el alimento, algo tan básico como el agua limpia y ese tipo de cosas, o sea, que no podían obtenerlo sin tener que estar batallando durante horas y horas diarias, o sea, hasta cansarse a morir. Eh, es un enojo que tenía mucha parte de la población en aquel entonces, pues cuando fue la revolución industrial. O sea, muchas personas estaban molestas por este tipo de situaciones, pues. Y algo que me gustó de la película fue precisamente el desquite que tienen. Sin embargo, pues la verdad tiene un final un poquito feo. Aquí voy a decir un spoiler. Pues los personajes principales casi todos se mueren, o sea, terminan en que al final no se logró nada, o tuvieron que volver a trabajar bajo las mismas condiciones y ahora con menos salario. Y pues esto es una injusticia muy grande, pues es algo que te enoja un poco de la película, pero te quedas pensando, bueno, al fin y al cabo es solo una película. Y la verdad es que no tendríamos que verlo de esa manera. Tenemos que conocer la realidad de que, bueno, no es nada más una película. Es mucho más que eso. Es un retrato de la sociedad de aquel entonces y de todas las injusticias que se cometían contra la clase obrera, la que comenzó a ser muy explotada en esta parte de la historia mundial, pues. Eh, y creo que es digno de dar mención el hecho de que había mucho contraste entre estas clases obreras y la clase burguesa que estaba en control de todas estas industrias. Eh, y pues bueno, fue algo que también me pareció muy chocante de la película, el ver cómo o sea, los dueños de la mina tenían sus casas pues súper bonitas, súper bien arregladas, tenían todo lo que podían pedir y en cambio las personas, ¿cómo se dice? Las personas principales, o sea, por ejemplo, tenían que bañarse todos en una misma tina y reutilizar el agua pues porque no tenían para más. O sea, y pues es algo muy chocante. Uno puede pensar hoy día que, pues bueno, que qué bueno que ya no están las cosas así. Y la verdad no es el caso. O sea, basta, bueno, aquí ya me estoy saliendo del tema, pero la verdad es que basta con ver las noticias hoy día y darnos cuenta de que esa es una realidad que todavía estamos viviendo. Tal vez no a tales extremos y tal vez con un poco más de conciencia que la que se tenía en aquel entonces, pero de todas maneras, o sea, esta es una película muy impactante por lo que menciono del contraste entre la vida, entre las sociedades de clase más baja y la clase más alta. Eh, creo que es lo más importante de destacar de la película, o sea, las condiciones en las que tenían que vivir y cómo se tenían que tragar el orgullo y mantenerse así porque era lo único que conocían, porque en ese entonces no tenían la conciencia de que tienen derechos como trabajadores. Pues bueno, creo que hasta aquí llega la reseña y creo que es importante hacer una reflexión sobre las condiciones de vida de las personas durante esta época en la sociedad europea. Bueno, gracias.